Imaginemos por un momento un barco medieval enorme, ¿no? Navegando en medio de una tormenta nocturna brutal. Ujú, el peor escenario posible. Exacto. Y de repente, el casco choca violentamente contra un arrecife oculto. Y pues el agua del mar empieza a entrar a cántaros en las bodegas. Claro, el pánico total. Tal cual. En una situación así, con el pánico a flor de piel, nadie en absolutamente toda la tripulación se cruzaría de brazos diciendo algo como, qué pena, el agujero está en la zona de babor. Eso le toca al departamento de carpintería. No es mi problema. No, bueno, o sea, todos corren a sacar el agua con lo que tengan a mano. Sí, porque la física es implacable. Si el barco se hunden todos sin excepción. Es el instinto de supervivencia, digamos, en su estado más puro. Cuando el agua te llega a los tobillos, pues el peligro inminente borra instantáneamente cualquier línea divisoria en un organigrama. La burocracia simplemente desaparece cuando la amenaza es visible. Pero, y aquí está el detalle, cuando cambiamos ese barco por una empresa moderna, digamos una enorme planta industrial, una refinería o, no sé, una gran corporación, esa lógica básica de supervivencia colectiva parece evaporarse por completo. Ok, vamos a desempacar esto porque el análisis a fondo de hoy se basa en un documento verdaderamente fascinante. Muy fascinante. Tenemos en nuestras manos un extracto de un manual sobre seguridad de procesos industriales. Y seamos honestos, normalmente uno esperaría encontrarse con una lectura sumamente árida, un laberinto interminable de viñetas y términos legales diseñados básicamente para curar el insomnio. Totalmente. Un manual más que nadie lee. Exacto. Pero este texto hace algo brillante. Explica las complejidades de la seguridad industrial a través de una historia épica de fantasía, titulada El Ejército de los Seis Reinos. Lo fascinante aquí es cómo este formato narrativo resuelve un problema crónico de la industria. O sea, la seguridad de procesos a menudo sufre por ser un tema demasiado, digamos, abstracto. Ajá. Hablamos de presiones, métricas, regulaciones y la gente pues se desconecta. Pero al convertir todo este sistema en un relato épico, el documento logra ilustrar de manera súper visceral las dinámicas de poder, la transferencia de responsabilidad y sobre todo las fallas cognitivas humanas que han provocado las peores tragedias de nuestra historia moderna. Y la misión de nuestra conversación de hoy nace de una pregunta crítica que detona toda la trama en esta historia. Hay un personaje maravillosamente bautizado como Pepito Preguntón. Un gran nombre, por cierto. Sí, buenísimo, sí. Este personaje interrumpe una gran asamblea en este mundo de fantasía y lanza pues la pregunta que todos tienen pero nadie se atreve a decir. En el mundo real, fuera de los manuales y de la teoría perfecta, ¿quién carajo es el responsable de conocer y aplicar las leyes de seguridad en una empresa? Esa es la pregunta. Sí, o sea, ¿es solo el dueño, porque es el que firma los cheques? ¿Es el ingeniero, porque hizo los planos en su computadora? ¿O es el operario que está en la planta apretando los botones bajo el sol? Esa es literalmente la pregunta del $1.000.000. Y el texto introduce a una figura central llamada el estratega, quien toma la palabra y destruye una noción muy arraigada. Ujú. Deja clarísimo que la seguridad no es un departamento aislado allá al fondo del pasillo de recursos humanos. No, Claro, la clásica oficina escondida. tal cual. Tampoco es un archivo de PowerPoint con una tipografía bonita que la empresa te obliga a ver una vez al año. La seguridad, explica el estratega, es un ejército literal. Y este ejército está compuesto por 6 reinos que están profundamente interconectados. Interconectados, exacto. Si un solo reino flaquea, o sea, si uno solo baja la guardia, la fortaleza entera se derrumba y el desastre entra por la puerta principal. Y esto es vital para cualquiera que nos esté escuchando porque, sin importar si alguien es el CEO intocable de una corporación multinacional o el practicante que apenas pisó la oficina la semana pasada, todo el que participa en una actividad económica pertenece a uno de estos 6 reinos. A uno de ellos sí o sí. Entender cuál es ese rol y qué peso conlleva, literalmente, tiene el poder de salvar vidas. Así que, para entender cómo funciona esta maquinaria, pues tenemos que empezar por la cima absoluta de la pirámide. El comandante supremo. Todo ejército necesita uno, y en la jerarquía de este relato, ese es el reino 1, el empleador, o como le dicen en la historia, el rey. Y la imagen que el texto pinta de este rey es sumamente reveladora.
Se describe a un monarca sentado en un trono majestuoso, pero con un detalle crucial. Ajá, ¿cuál? Está atado a ese trono con pesadas cadenas de oro. Y ojo, esta no es una metáfora vacía. Simboliza un principio legal inquebrantable en casi todas las legislaciones del planeta. Es la regla de hierro de organismos como OSHA y equivalentes mundiales. La responsabilidad final simplemente no se delega. ¡Wow! Eso debe ser una píldora muy difícil de tragar para las altas esferas, ¿no? Uf, ni te imaginas. En la historia, de hecho, el dueño se queja amargamente. Dice algo así como, un momento, yo solo pongo el capital. Yo no sé cómo se calibra una válvula de alta presión, para eso le pago a los gerentes. Claro, la clásica excusa. Exacto. Es como pensar en el dueño de un restaurante de lujo. O sea, esta persona puede contratar al mejor chef del mundo, al más galardonado de París, delegarle absolutamente todo el menú y el control de la cocina, pero si un cliente se intoxica gravemente por un mal manejo de los alimentos, el nombre que va a encabezar la demanda millonaria es el del dueño del restaurante. Definitivamente. Ante la ley, es irrelevante si ese día el dueño estaba de vacaciones en otro continente. Y añadiéndole a eso, la ley es alérgica a la ignorancia voluntaria. Uy, totalmente. La excusa de yo no sabía lo que pasaba en mi propia fábrica o yo le delegué esa función a un subalterno no tiene absolutamente ningún peso jurídico frente a un juez. Y el documento no se queda en la teoría, Ilustra este peso recordando tragedias históricas masivas. Sí, los ejemplos son muy fuertes. Habla de los dueños de la corporación Union Carbide tras el espeluznante desastre de Bhopal en la India. Aquello no fue solo un, digamos, accidente impredecible. Fue el resultado directo de años de recortes presupuestarios dictados desde la junta directiva. Claro, para ahorrar costos. Exacto. Y esos recortes dejaron los sistemas de refrigeración de gases tóxicos inoperantes. También se menciona la infame discoteca Jet Set, donde el colapso del techo aplastó a 236 personas. Una tragedia impensable. Y la responsabilidad de esas fallas estructurales no se lava, pues, culpando al conserje del lugar. Por supuesto que no. Por eso el texto le asigna a este Reino 1 3 deberes que llama, textualmente, indelegables. Primero, asignar recursos reales. El presupuesto para la seguridad no puede ser lo que sobra en la caja chica, o sea, tiene que ser la primera línea del balance financiero. Exacto, presupuesto real. Segundo, nombrar responsables que sean genuinamente competentes, no solo amigos o familiares para llenar un cargo. Y tercero, dar el ejemplo. El documento es brutalmente honesto aquí. Dice que la hipocresía mata. Y mata de verdad. Tal cual. Si un dueño publica en LinkedIn que, no sé, la seguridad es nuestra prioridad número 1, pero a puerta cerrada presiona a sus directores para alcanzar metas de producción que son físicamente imposibles sin romper las reglas, pues está encendiendo la mecha de una bomba de tiempo. Totalmente de acuerdo. Y eso nos empuja hacia el siguiente eslabón, porque el rey, atado a su trono, no puede ejecutar estas cosas por sí mismo. No está en la trinchera sudando. Pero aquí es donde se pone muy interesante. El dueño está en una sala de juntas alfombrada, con aire acondicionado. No está en medio del ruido ensordecedor de una fábrica operando calderas a 1000 grados centígrados. Entonces, ¿cómo diablos se asegura de que sus directrices de seguridad se conviertan en una realidad física y tangible en la planta? Ahí es donde descendemos a las trincheras ejecutivas. Llegamos al reino 2, la alta gerencia. Los gerentes. Exacto. Ellos son el mecanismo de transmisión. Traducen las órdenes abstractas del rey en acciones concretas. Pero el texto describe a estos gerentes como figuras trágicas, atrapadas en una tensión constante. Como en medio del sándwich, ¿no? ¿Sí? Paradas justo en medio de una encrucijada súper peligrosa. Por un lado, miran hacia arriba y tienen al dueño exigiéndoles números verdes, rentabilidad absoluta, récords de producción. Y por el otro lado, miran hacia abajo y tienen a los trabajadores exigiéndoles condiciones seguras y tiempo adecuado para, literalmente, no perder la vida cumpliendo esas mismas metas. Tienen que hacer malabares con antorchas encendidas. Tal cual. Y la historia nos demuestra que cuando priorizan mal, cuando el miedo a no llegar a la meta financiera supera al miedo a un accidente, las consecuencias cambian el mundo. El documento hace un análisis del caso de Deepwater Horizon, la gigantesca plataforma petrolera de BP en el Golfo de México.
Un caso de estudio obligado. Los gerentes a cargo de esa operación sabían. O sea, tenían en sus manos los resultados de las pruebas de integridad del pozo, y los números simplemente no cuadraban. Había anomalías clarísimas que sugerían que el cemento no estaba sellando los gases volátiles bajo el lecho marino. Pero para entender por qué ignoraron esas pruebas, tenemos que mirar la presión invisible que operaba sobre ellos en ese momento. Ajá. Detener la operación para investigar esa anomalía significaba retrasar el cronograma. Y en la perforación en aguas profundas, o sea, el tiempo es dinero en una escala absurda. Cada día de retraso le costaba a la empresa alrededor de $500,000. $500,000 diarios esfumándose por una sospecha. Exactamente. Y esa es la trampa psicológica. Es lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Tienes frente a ti una pérdida financiera gigantesca, 100% segura e inmediata si detienes el trabajo. Claro, el dinero se pierde hoy. Hoy mismo. Y por otro lado, tienes el riesgo de una explosión, que es catastrófico, sí, pero es teórico. Es un porcentaje de probabilidad. Bajo una presión extrema, la mente humana tiende a apostar contra la probabilidad para evitar el dolor financiero inmediato. El cronograma mandó sobre la física. ¿Y el costo de esa decisión gerencial? 11 vidas humanas, y desató el mayor desastre ambiental en la historia de la industria petrolera. Es escalofriante cómo funciona nuestra mente bajo presión corporativa. Y por eso, el manual dicta que la gerencia tiene deberes que no son para nada negociables. Cero negociables. Tienen que asignar presupuesto real en el campo de batalla, tienen que exigir el cumplimiento riguroso de las normas, tienen que dar el ejemplo visible. O sea, si un gerente baja a la planta sin casco o sin lentes de seguridad, destruye toda la cultura de prevención de esa empresa en 5 segundos. Totalmente. Y por encima de todo, nunca jamás castigar al que alerta sobre un peligro. Detengámonos ahí un segundo, porque ese último punto es la piedra angular del sistema. A ver, Si un empleado detiene una máquina porque, no sé, nota una vibración extraña, y luego un gerente lo reprende en público por haber retrasado la cuota de producción del día, el mensaje que se envía a toda la plantilla es devastadoramente claro. cállate y sigue trabajando. Exacto. Cállate, no mires demasiado de cerca y sigue trabajando. Y en la industria pesada, ese silencio forzado es siempre el sonido previo a una explosión. Lo cual nos arrastra directamente a la siguiente pregunta lógica en este análisis. Si la gerencia es la que aprueba los presupuestos y dicta los cronogramas, ¿quién diseña exactamente las defensas físicas? ¿Quién hace los cálculos, digamos, para que las máquinas no exploten en primer lugar? Muy buena pregunta. Abandonamos el nivel ejecutivo y entramos de lleno en la ingeniería y la operación. Llegamos al reino 3, los profesionales técnicos, y al reino 4, los trabajadores de planta. El reino 3 es fascinante porque es el territorio de los sabios, o sea, los arquitectos invisibles de la seguridad. Hablamos de los ingenieros de procesos, los diseñadores, los especialistas que tienen la abrumadora tarea de responder a preguntas de vida o muerte mucho antes de que se vierta una sola gota de concreto. Ellos dibujan el mapa de riesgos. Exactamente. Son los que miran un plano y tienen que preguntarse, ¿qué pasa físicamente si esta válvula específica se queda abierta por error durante 10 minutos? No construyen muros con ladrillos, construyen escudos con termodinámica y matemáticas. Y tienen 3 deberes que el texto califica de sagrados. Así es. El primero es diseñar asumiendo la seguridad como base, lo que significa tener la ética profesional de no aceptar un diseño inherentemente inseguro solo porque un cliente terco quiere ahorrar dinero en materiales. Que pasa muchísimo, por cierto. Muchísimo. El segundo es predecir los riesgos utilizando metodologías complejas. El documento menciona herramientas como los estudios HACCP. Para quienes no estén familiarizados, un HACCP es básicamente encerrar a un grupo de ingenieros brillantes en una sala de conferencias para que imaginen, de forma casi paranoica y metódica, absolutamente todas las formas en las que una tubería podría fallar. O obstruirse o romperse bajo distintas presiones. Todo. Y el tercer deber es quizás el más difícil. Hablar fuerte y claro aunque la verdad incomode a los que pagan el salario. Y para ilustrar qué pasa cuando ese tercer deber choca con la burocracia, el texto trae a colación uno de los momentos más dramáticos de la ciencia moderna, el físico Richard Feynman durante la investigación del transbordador espacial Challenger. ¡Wow! Ese es un caso de estudio monumental. Lo es. A ver,
El Challenger fue destruido por el fallo de unas simples juntas tóricas. Unos anillos de goma, ¿no? Exacto, unos anillos que debían sellar los gases de los cohetes aceleradores. Un profesional técnico, un ingeniero de la empresa contratista, sabía perfectamente cómo reaccionaban esos materiales. Ujú. Hizo los cálculos de elasticidad, vio que las temperaturas de la mañana de lanzamiento iban a estar por debajo del punto de congelación y entendió de inmediato que el caucho se volvería rígido y frágil. Vio el futuro inmediato prácticamente. ¿Y qué hizo? Levantó la mano, advirtió a sus superiores, rogó que se pospusiera el lanzamiento, pero la gerencia, bajo una presión política y mediática inmensa por lanzar ese día, decidió silenciar esa advertencia técnica. Es desgarrador. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Me gustaría ser de abogado del diablo un momento, si me permites. Adelante. Si tenemos estos profesionales del Reino 3 haciendo estudios HAZOP exhaustivos, calculando la elasticidad de los polímeros a diferentes temperaturas, usando, modelos de simulación súper avanzados, ¿por qué demonios siguen colapsando los techos y por qué siguen explotando las refinerías en el mundo real? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionan los sistemas complejos, la respuesta es tan simple como aterradora. El mapa nunca es el territorio. A ver, explícame eso. Construyen en sus oficinas climatizadas, asumen condiciones ideales, pero la realidad física es una planta de acero que ha sido castigada por 20 años de sol, de lluvia, óxido, vibraciones constantes y mantenimiento atrasado. Claro. El ingeniero diseña una ruta perfecta en el mapa, pero alguien más tiene que manejar el camión por una calle llena de baches y neblina. Y es por eso que el Reino 4, los trabajadores de planta, es, sin lugar a dudas, el más crítico de toda esta estructura. Exacto. Ellos son los sensores vivos de este ejército. O sea, son los ojos, los oídos, el tacto y el olfato del sistema. Si los trabajadores fallan, o peor aún, si el sistema decide taparles la boca y vendarles los ojos, pues la fortaleza entera se queda completamente ciega frente al abismo. Y aquí el texto expone un patrón de comportamiento humano que es profundamente trágico y repetitivo. Si analizamos la historia de los desastres industriales, casi siempre, sin fallar, los trabajadores en la línea de fuego detectan el problema físico y lanzan una alerta temprana. Pero los reinos superiores deciden ignorarlos activamente. Los ejemplos que desglosa el documento son bien difíciles de leer. Volvamos al caso de la discoteca Jet Set. Antes de la tragedia, un empleado de mantenimiento, un trabajador común y corriente, vio con sus propios ojos cómo se formaban grietas profundas en el techo. Grietas físicas visibles. Sí, observó cómo el peso de unos equipos recién instalados estaba deformando la estructura del edificio. Llevó esa información a sus superiores, ¿y sabes cuál fue la instrucción que recibió? Ni me digas. Le dijeron, no exageres, ve y ponle un parche de cartón yeso para que no se vea feo. Básicamente, recetar una curita para una hemorragia interna. Ordenaron un parche estético para tapar una falla estructural inminente. Así es. Y el resultado fueron 236 personas muertas bajo los escombros. Es una locura. Y la historia se repite en procesos químicos complejos. El texto detalla la catástrofe de la refinería de Amway, en Venezuela. Allí, un operador de campo, haciendo su ronda nocturna normal, reportó que una bomba gigantesca, la famosa P2600-1A, estaba haciendo un ruido normal. Describió que sonaba, y cito, como si tuviera piedras adentro. Y para ponerlo en contexto técnico para quienes nos escuchan, ese sonido de piedras golpeando metal suele ser un fenómeno llamado cavitación, Exacto. o el síntoma claro de que un rodamiento interno se está haciendo pedazos. Es una bandera roja gigante de que la máquina se va a autodestruir. Tal cual. Y ese operador utilizó sus propios oídos como el mejor equipo de diagnóstico disponible. Emitió el aviso correspondiente, pero la maquinaria burocrática le respondió con la frase más peligrosa de la industria. Tranquilo, siempre sonó así. Uy, no. ¿Siempre sonó así? ¡Qué peligro! Esa normalización de la desviación, ese acostumbramiento al peligro, fue letal. Poco tiempo después de esa alerta ignorada, el sello mecánico de la bomba reventó por la vibración, liberó una nube masiva de gas inflamable, encontró una chispa y 48 personas perdieron la vida en un infierno de fuego. ¡Qué barbaridad! En todos estos casos, ya sea en el Challenger, en Deepwater Horizon o en Amway, el sensor humano funcionó a la perfección. La alarma sonó.
pero el cerebro corporativo tomó la decisión consciente de apagarla. Es como si alguien, no sé, por accidente, pusiera la mano sobre una estufa al rojo vivo. Inmediatamente los nervios de la piel le gritan al cerebro con desesperación: ¡Peligro! ¡Nos estamos quemando vivos! Claro, el reflejo automático. Sí. Y el cerebro, analizando un balance financiero, responde: ignóralo, no tenemos presupuesto para detenernos y comprar crema para quemaduras. Tenemos que seguir cocinando. Es una falla sistémica total. Es la analogía perfecta. Por eso el manual eleva la figura del trabajador y subraya que tienen 4 derechos que califica de sagrados. Y no son sugerencias de recursos humanos, son derechos fundamentales. A ver, repasémoslos. El derecho a saber con exactitud a qué materiales peligrosos se exponen. El derecho a participar activamente en los análisis de riesgos, aportando su experiencia empírica. El derecho a denunciar irregularidades sin vivir con el terror de ser despedidos. Y el más poderoso e importante de todos, el derecho absoluto a negarse. Ese es clave. El derecho a presionar el botón de parada de emergencia y detener por completo un trabajo si perciben un peligro inminente de muerte. Ese derecho a detener el trabajo es la verdadera y última línea de defensa entre la normalidad y el caos. Pero a ver, seamos realistas. Ejercer ese derecho en la vida real requiere que la cultura organizacional, esa que es dictada desde el trono del Reino 1 y ejecutada por el Reino 2, genuinamente lo respalde y no que lo castigue en secreto. Totalmente. Ahora, hagamos un ejercicio de imaginación rápida. Supongamos que ocurre un milagro corporativo y logramos que estos 4 primeros reinos operen en una sincronía perfecta. El dueño abre la chequera sin dudar, los gerentes priorizan la seguridad sobre el reloj de producción, los ingenieros calculan márgenes perfectos y los operadores están alertas y empoderados. Con todo eso en su lugar, ¿podemos declarar que la fortaleza es finalmente impenetrable? Pues la lógica y el sentido común nos gritarían que sí. Pero la realidad de las operaciones industriales nos demuestra que no, porque una planta no es un sistema cerrado. Claro, hay movimiento constante. Siempre hay fuerzas externas, elementos ajenos cruzando las puertas de esa fortaleza todos los días. Y ahí es donde el manual introduce al Reino 5, los contratistas. Este grupo es descrito de manera bastante sombría como el reino más olvidado de todos y simultáneamente uno de los vectores de riesgo más peligrosos. Y tiene mucho sentido. Son una vulnerabilidad inmensa en el sistema. Los contratistas son personas que entran a las instalaciones, realizan una soldadura especializada o, digamos, un mantenimiento de alto riesgo, y luego recogen sus herramientas y se van. Exacto. Son visitantes temporales. No están empapados de la cultura diaria de esa empresa. No conocen la historia o las fallas previas de las máquinas. Pero, como advierte crudamente un personaje muy sabio dentro de la historia del manual, si hay un error, el muerto es exactamente el mismo. Y, volviendo al principio de nuestra charla, la responsabilidad penal recae pesadamente sobre el Reino 1, sobre el dueño del lugar. Es una dinámica súper compleja. Pensemos en alguien que invita a un especialista a reparar el sistema eléctrico en el sótano de su casa en plena madrugada. Ajá. Si el dueño de casa no le enciende las luces al técnico, no le da un plano de dónde están las fugas de agua, ni le advierte que, digamos, el tercer escalón de la escalera de madera está completamente podrido, pues el técnico inevitablemente va a pisar en falso. Se va al piso. Se va a caer en la oscuridad, se va a fracturar y la culpa moral y legal será enteramente del dueño de la casa, por no haber advertido a un visitante sobre los peligros mortales y ocultos de su propia propiedad. Esa imagen mental capta el problema a la perfección. En el texto, se narra cómo un contratista experimentado toma la palabra en la asamblea de la historia y advierte que el mayor terror que enfrentan es entrar a operar a una planta nueva sin conocer las mañas, los pequeños vicios o los defectos escondidos de ese ecosistema químico y mecánico. Es que trabajar a ciegas es un suicidio. Literal. Por eso el texto no deja espacio a la improvisación y detalla 5 requisitos que son obligatorios para integrar a estos trabajadores externos. Primero, tienen que recibir un entrenamiento riguroso y específico sobre los peligros letales de ese sitio en particular. Segundo, están obligados a seguir los mismos procedimientos estrictos que los empleados de planta. Tercero, necesitan permisos de trabajo formales y auditables. Cuarto, requieren una supervisión constante por parte de la empresa,
O sea, no se les puede abrir la puerta y dejarlos solos a su suerte. Claro, no puedes desentenderte. Y quinto, deben demostrar una competencia técnica incuestionable. Como dice el relato, son tropas aliadas que vienen de afuera a ayudar, y es un suicidio táctico mandarlas al frente de batalla con los ojos vendados. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes qué? Nos falta una pieza en este rompecabezas. A ver, Hemos hablado extensamente de un mundo de ideales, de lo que deberían hacer los dueños con su dinero, de cómo deberían comportarse los gerentes ante los cronogramas y de cómo deberían integrarse los contratistas. Pero vivimos en el mundo real, y en el mundo real, la presión del capitalismo es una bestia implacable y voraz. vaya que sí. Entonces, ¿qué es lo que evita que la obsesión por recortar gastos y maximizar las ganancias corrompa todo este frágil ecosistema? Ahí es donde el documento revela a la figura suprema y definitiva, el Reino 6, la ley. En el lenguaje de esta fantasía se le conoce como el emperador de la norma. Y el papel que juega este emperador de la norma es absolutamente fundamental para entender por qué la sociedad industrial no es un campo de masacre diario. Exacto. El documento es sumamente objetivo al repasar cómo esta figura toma distintos nombres dependiendo del territorio. Explica la existencia de entidades como OSHA en los Estados Unidos, el GSST en Colombia, las normas oficiales como la NOM 029 STPS en México, el Decreto Supremo 43 en Chile o resoluciones como la 523 en Argentina. Muchas siglas, pero el mismo fin. Exacto. Sin importar la ensalada de letras, acrónimos o la bandera del país, el mecanismo de acción es universal. El texto lo resume con una crudeza que te deja helado. Explica que la ley no está ahí para salvarte la vida de forma directa. La ley está ahí para obligar al sistema a salvártela. Es un concepto durísimo, pero innegable. O sea, porque si el bienestar y la seguridad física de los trabajadores dependieran exclusivamente de la buena voluntad corporativa, bueno, la historia ya nos ha enseñado cómo termina ese cuento. Trágicamente. Cuando llega el cierre de trimestre, los números están en rojo, los accionistas exigen retorno sobre su inversión y el estrés inunda la sala de juntas, pues la famosa buena voluntad es el primer lastre que se lanza por la borda. El texto no titubea en afirmar, si la ley no amenaza, la codicia siempre gana. Uf. El emperador de la norma es el esqueleto rígido que mantiene a los otros 5 reinos de pie. Es el código que establece que invertir en una válvula de alivio o en un sistema contra incendios no es una opción financiera, sino un mandato absoluto. Un deber. Y es la sombra constante que recuerda que si alguien no vuelve a casa a cenar con su familia por una negligencia de la empresa, habrá consecuencias penales severas. Es el ancla de la realidad cuando la tentación de ahorrar unos dólares cortando esquinas se vuelve, pues, demasiado seductora para la gerencia. Así es. Y, llegados a este punto de la narrativa, todos los actores clave han sido puestos sobre la mesa. En esa gran sala de guerra imaginaria, tenemos al rey atado a su trono de responsabilidades, al gerente sudando en medio de su encrucijada financiera, Al ingeniero sosteniendo sus modelos matemáticos, al operador que exige que no silencien sus alarmas, al contratista forastero buscando un mapa seguro, y al emperador de la ley vigilándolos a todos desde arriba. Y es aquí donde la historia alcanza su clímax y nos presenta el juramento de los 6 reinos. es el instante en el que el estratega por fin responde de manera directa a la pregunta inicial de Pepito Preguntón. ¿Quién tiene que aplicar las reglas? Y la respuesta hace eco en las paredes del castillo. Todos. Cada individuo asume el peso de su eslabón. Todos. El mensaje final es poderoso y sumamente visual. Una sola grieta en un solo reino es suficiente para que el agua hunda el barco entero. Pero 6 reinos entrelazados, asumiendo cada quien su parte del trabajo, forman un muro de contención infranqueable frente a la tragedia. El texto remata con una frase lapidaria. Aquel profesional que se cruce de brazos y diga «yo no tengo nada que ver con la prevención», le está abriendo personalmente la puerta al dragón. Es notable cómo envolver conceptos de ingeniería dura en la piel de un cuento de fantasía puede, digamos, desnudar verdades tan profundas sobre el comportamiento organizacional. Y la lección que trasciende el papel es que la seguridad industrial no es un montón de hojas archivadas acumulando polvo. No, para nada. Es, en su núcleo, un pacto social vinculante entre seres humanos dentro de una estructura de poder. Identificar a cuál de estos reinos pertenecemos nos otorga agencia.
O sea, si alguien gestiona presupuestos, sabe que una firma en un documento tiene el peso de una vida. Claro. Y si alguien es quien opera las máquinas a las 3 de la mañana, sabe que sus sentidos son el radar más valioso de toda la corporación. Y tiene de respaldo para exigir que lo escuchen. Y analizar todo esto con tanto detalle nos deja con una reflexión bastante pesada, algo que burbujea cuando leemos entre líneas las dinámicas de estos reinos. El relato es tajante. El rey puede delegar las tareas mecánicas, pero jamás puede sacudirse la responsabilidad legal de lo que ocurre. Simultáneamente, el operador es el nervio expuesto, el sensor primario que da el grito de alerta ante el fuego. Ahora, situémonos en la aplastante complejidad del mundo corporativo real. Esto nos plantea una pregunta importante para llevarnos a casa. Imaginemos un escenario donde ocurre una tragedia masiva. Ocurre porque la advertencia vital de un trabajador de primera línea fue deliberadamente ignorada y silenciada por un gerente medio. Ajá, el caso clásico que vimos. Pero al investigar, descubrimos que ese gerente tomó esa terrible decisión porque estaba operando bajo una presión asfixiante, con amenazas veladas de despido debido a recortes presupuestarios extremos dictados meses atrás por los accionistas, o sea, por el rey. ¡Wow! Es una cadena de eventos donde la culpa se diluye como tinta en el agua, ¿no? Y la gran pregunta que queda flotando es, en toda esa telaraña de directrices, correos electrónicos, reuniones y metas de producción, ¿en qué punto exacto una simple y fría decisión de negocios para optimizar recursos muta y se transforma, moral y legalmente, en una negligencia fatal? Es una zona gris aterradora. Y es probablemente el dilema ético y legal más desafiante que cualquier estructura empresarial moderna tiene que mirar a los ojos todos los días. Definitivamente es algo que te deja pensando la próxima vez que veas un reporte de accidente en las noticias. Nos obliga a mirar nuevamente a ese enorme barco medieval que imaginamos al principio, pero ahora con una óptica mucho más crítica. Sabemos, sin lugar a dudas, que si la madera cede, el océano nos tragará a todos por igual. Pero la verdadera prueba de fuego es si, como organización, estamos dispuestos a escuchar y actuar cuando el marinero más joven grita que está entrando el agua, mucho antes de que el nivel suba demasiado y ya sea irreversible. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Así es. Gracias a todos por acompañarnos a desentrañar los secretos de los 6 reinos. Y bueno, para despedirnos haciendo un pequeño guiño al espíritu del texto que los reunió hoy, que la fuerza de la prevención los acompañe.